Esto pasó hace unos meses. Yo era un periodista freelance de 35 años, buscando historias para un artículo sobre leyendas urbanas en pueblos remotos. Nunca había estado en un lugar tan aislado, con casas antiguas y un aire de abandono. Había algo inquietante en esos pueblos que me atraía, tal vez la promesa de un descubrimiento que cambiaría mi carrera. Nunca he dejado de pensar en ello. Llegué al primer pueblo al atardecer. El sol se ocultaba tras las montañas y la luz comenzaba a desvanecerse. Me senté en la plaza y hablé con un anciano que parecía ser el único habitante. Me contó sobre el pasado del pueblo, pero al mencionar la casa en ruinas al final de la calle, su rostro se tornó serio. Escuché una risa lejana, como la de un niño, proveniente de esa casa. Me quedé helado. Miré al anciano, pero él solo movió la cabeza, murmurando que allí no vivía nadie desde hacía años. Después de esa conversación, decidí acercarme a la casa. La risa todavía resonaba en mis oídos. Caminé hacia la puerta, sintiendo que algo no estaba bien. Los arbustos estaban tan crecidos que parecían querer atraparme. La puerta, entreabierta, chirrió cuando la empujé. Dentro, el aire era frío y pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Escuché el crujir de las tablas del suelo a mis pies. No estaba seguro de qué esperaba encontrar. En los días posteriores, visité otros pueblos, pero las cosas extrañas continuaron. Vi luces parpadeantes en ventanas que deberían estar vacías. Una noche, mientras buscaba en un antiguo taller, un objeto apareció de la nada frente a mí. Era una muñeca rota. Mi corazón latía rápido. Miré alrededor, pero no había nadie. La sensación de ser observado se intensificó. Me pregunté si mis experiencias eran solo parte de mi imaginación. Tal vez todo era una broma de los lugareños. Pero había una inquietante verdad en su silencio. Los habitantes parecían reticentes a hablar, y cada vez que indagaba más, sus miradas se llenaban de temor. Un hombre más joven, que al parecer conocía historias del lugar, me advirtió que no indagara demasiado. Dijo que había cosas que era mejor dejar en el pasado. Pero no podía evitar sentir que había un misterio profundo detrás de todo esto. Preguntándome si lo que experimentaba era real, decidí quedarme un poco más. Estaba decidido a descubrir la verdad. Una noche, mientras revisaba mis notas en la cama, escuché un golpe en la ventana. Me levanté, sintiéndome nervioso. Era como si algo me estuviera llamando. Cuando abrí la ventana, ahí estaba. Una sombra oscura, inmóvil, observándome. No podía ver bien, pero de repente, se movió hacia mí. Entonces pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? Me quedé en silencio. Entonces, lo sentí. Una mano fría tocó mi hombro. Me volví, pero no había nadie allí. El miedo se apoderó de mí. Decidí que tenía que irme de ese pueblo. Junté mis cosas y salí. Pero nunca olvidaré esa risa. Nunca olvidaré aquella sombra. Y nunca dejaré de preguntarme qué otras historias se esconden en esos pueblos oscuros. Capítulo 2. A la mañana siguiente, aún con el corazón acelerado, decidí que lo mejor era abandonar el pueblo. Pero un impulso extraño me detuvo. No podía marcharme sin entender lo que estaba sucediendo. Era como si una fuerza invisible me retuviera en ese lugar. Así que hice lo que mejor sabía, comencé a investigar. Volví a la plaza y busqué al anciano. Lo encontré sentado en un banco, observando a los pájaros. Me acercé, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. ¿Puede contarme más sobre la casa?, pregunté. Su expresión cambió. Mirando hacia el suelo, murmuró que era mejor no hablar. Algo dentro de mí se agitó. Sabía que ese hombre sabía más de lo que decía. Decidí ir a buscar al hombre joven que me había advertido antes. Lo encontré trabajando en una pequeña granja a las afueras del pueblo. Tenía la cara sudorosa y las manos cubiertas de tierra. Me acerqué, preguntándole si podía mostrarme la casa. Su expresión se tornó seria. No deberías ir hacia allí, dijo, pero algo en su mirada me decía que había una historia que quería contar. Finalmente, cedió.
Mientras caminábamos, me contó sobre sucesos extraños que habían ocurrido en el pueblo. Dijo que la casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hace más de 3 décadas. Dicen que la niña de la familia todavía ronda por allí, agregó, con una voz temblorosa. Me dio escalofríos. La risa que había escuchado se hacía eco en mi mente. Cuando llegamos a la casa, el aire se volvió más denso. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas se deslizaban lentamente. El joven miró hacia atrás, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. Solo hasta aquí, dijo, deteniéndose en la entrada. Lo miré con frustración. Necesitaba que me dijera más, pero él se mostró reacio. He visto cosas que no puedo explicar, susurró antes de alejarse. Por un momento quedé solo frente a la estructura en ruinas. La sombra de la casa me envolvió y la risa regresó, clara y más fuerte. Con el pulso en mi garganta, crucé el umbral. Una vez dentro, el frío era abrumador. Caminé cautelosamente, notando cómo las paredes parecían susurrar secretos perdidos. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de mí. Di un salto. La risa resonó en mis oídos y, por un instante, creí ver una figura al final del pasillo. Sentí que la adrenalina me empujaba hacia adelante. Avancé, mi mente llena de preguntas. Al llegar a una habitación en el fondo, lo vi. Una muñeca de porcelana tirada en el suelo, similar a la que había encontrado semanas atrás. Mi corazón se detuvo. La muñeca tenía una mueca que parecía burlona. Entonces, sentí ese frío nuevamente, esta vez más fuerte, y me di cuenta de que no estaba solo. Escuché un susurro, ¿por qué no juegas conmigo? Sin poder contener la respiración, me di la vuelta. Pero el pasillo estaba vacío. Capítulo 3. Me quedé paralizado, mi mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. La voz era nítida, pero no había nadie ahí. Miré hacia los lados, buscando una salida, un rincón donde esconderme. Pero el único camino era el mismo pasillo que había cruzado. Decidí que lo mejor era volver. Retrocedí lentamente, el eco de mis pasos resonando en el suelo de madera dañada. Cada crujido me hacía saltar. Sentía que los ojos de la casa me observaban. La muñeca quedó atrás, con su risa burlona, y me pregunté si había una conexión entre ella y el susurro que había escuchado. Al llegar a la puerta principal, la cerradura crujió cuando intenté abrirla. Mi corazón se aceleró. Justo en ese momento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se hizo más denso, como si algo intentara asfixiarme. Miré hacia atrás, la casa parecía más oscura, como si las sombras se hubieran aglutinado y tomado forma. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblaba. No esperaba respuesta, pero una parte de mí deseaba que alguien me contestara. El silencio era abrumador. Después de un momento, seguí forcejeando con la puerta hasta que, con un último empujón, logré abrirla. Eché a correr hacia la luz del exterior, como si me estuvieran persiguiendo. Cuando finalmente salí, el aire fresco me golpeó, pero aún sentía la tensión en mis músculos. Me di vuelta, el joven que me había guiado estaba de pie a lo lejos, observándome con preocupación. Caminé rápidamente hacia él y le expliqué de la voz, de la muñeca y del frío que sentí. Eso no es bueno, dijo, frunciendo el ceño. Nadie ha entrado en ese lugar desde que sucedió lo que sucedió. ¿Qué sucedió?, pregunté, la urgencia apretando mi pecho. Él miró hacia el suelo, como si estuviera sopesando sus palabras. La familia que desapareció. Ampliaron las historias sobre ellos. Algunos dicen que la niña fue la última en ser vista. Su madre estaba desesperada. Se decía que ella hizo una pausa, buscando la manera correcta de continuar. Que ella quería que su hija regresara, y que no se detendría hasta que lo hiciera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El niño, que una vez fue un símbolo de inocencia, ahora parecía ser el centro de una tragedia que no entendía. La risa, el susurro, todo estaba entrelazado con esa historia trágica. ¿Sabes algo más?, le pregunté, la inquietud transformándose en necesidad. ¿Cómo puedo ayudar? El joven me miró fijamente y,
por un momento, vi miedo en sus ojos. Hay un antiguo cuento. Se dice que si llevas algo que pertenezca a la niña, puede liberar su espíritu. ¿Cómo qué?, cuestioné, sin saber si estaba preparado para seguir el consejo. Un juguete, respondió, su voz casi un susurro. Algo de la casa. Una idea aterradora comenzó a formarse en mi mente. ¿Pero qué había de lo que quería dejar atrás? ¿Era esa la respuesta? Antes de que pudiera ahondar más en eso, sentí que el aire a nuestro alrededor se volvió frío otra vez. Una ráfaga me hizo estremecer. Observé hacia la casa, que se alzaba amenazante detrás de nosotros. Y ahí fue cuando lo vi. Alguien asomándose justo tras una de las ventanas de arriba. Su figura era borrosa, indescriptible, pero segura en su presencia. El miedo se volvió palpable, y comprendí que no podía salir de esto tan fácilmente. La historia estaba más viva de lo que pensé. Algo quería que me quedara y no solo de visita. Capítulo 4. La figura en la ventana desapareció tan rápido como había aparecido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y, por un instante, el silencio me pareció ensordecedor. Miré al joven, esperando que él hubiera visto lo mismo, pero su rostro mostraba solo confusión. ¿La has visto?, pregunté, incapaz de ocultar mi temor. No, pero, no te acerques, me advirtió, dando un paso atrás. No deberían estar ahí. No en esta casa. Su advertencia solo aumentó mi inquietud. Había algo muy extraño en lo que estaba sucediendo, y la sensación de que no estaba solo se intensificó con cada segundo que pasaba. ¿Quién era esa figura? ¿Era la niña? ¿O tal vez era su madre? ¿Qué quería de mí? ¿Qué más sabe sobre la familia?, inquirí, tratando de despejar las sombras en mi mente. ¿Hay alguna forma de romper el maleficio? Algunos dicen que la muñeca está relacionada con la niña, respondió, su mirada preocupada dirigida hacia la entrada de la casa. Si pertenece a ella, podría ser la clave para liberarla. Pero también podría hacerte daño. El sudor comenzó a caer por mi frente. Recordé a la muñeca, su risa burlona e inquietante. No sabía si estaba listo para tal riesgo, pero la curiosidad y la necesidad de entender me empujaron, como un imán. Tal vez esa muñeca era la respuesta, la conexión entre el mundo real y el espíritu atormentado de la niña. Necesito entrar de nuevo, dije, casi más para convencerme a mí mismo que a él. Estás loco, replicó, sacudiendo la cabeza. No deberías. Te arrepentirás. La presión en mi pecho creció. Me giré hacia la casa y la miré fijamente. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo todo de sombras alargadas. Había una oscuridad palpable que parecía devorar la luz. Aún así, había una parte de mí que quería descubrir la verdad. Con determinación, avancé de nuevo hacia la entrada. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, como si la casa me estuviera advirtiendo de que no debía volver. Casi me detengo, pero mi curiosidad fue más fuerte que el temor. El aire en el interior era frío, casi helado. Cada paso que daba resonaba como un estruendo silencioso, y el eco retumbaba en mis oídos. Me dirigí de inmediato hacia el lugar donde había encontrado la muñeca. Algo me decía que ahí estaba mi respuesta. Llegué a la habitación, y la muñeca seguía allí, tal como la había dejado. Su rostro sonreía, pero sentí que había algo más, algo inquietante. La observé detenidamente y, de repente, se sintió como si me estuviera mirando. Su expresión cambió, como si tomara conciencia. ¿Qué quieres?, murmuré, sintiendo que apenas podía alzar la voz. La atmósfera se volvió densa, casi palpable. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio y la presión del aire. Mi mente luchaba entre la razón y el miedo, entre huir o descubrir. Entonces, con un rápido respiro, me acerqué a la muñeca y, con manos temblorosas, la tomé. Mientras la levantaba, una ráfaga de viento recorrió la habitación. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, y la risa burlona resonó en mis oídos. Fue un sonido aterrador que me hizo dar un paso atrás. Pero no retrocedí. No podía hacerlo.
Empezaba a entender que, si quería liberar la tragedia atrapada entre estas paredes, tenía que enfrentar mi miedo. Con la muñeca en mis manos, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y entonces, un eco lejano resonó en la oscuridad, un llanto apagado que brotaba de lo más profundo de la casa. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, sintiendo que había algo más grande en juego. Pero lo que me respondió fue un grito desgarrador, y comprendí que la historia todavía no había terminado. Capítulo 5. El grito resonó como un eco interminable, atravesando mis entrañas y llenándome de un terror que me paralizó. La muñeca, aún en mis manos, parecía vibrar con una energía oscura que no había sentido antes. Desde ese momento, su sonrisa se transformó en una mueca, como si disfrutara del miedo que me atravesaba. «Déjame en paz», grité, tratando de convencerme de que podría ahuyentar aquello. Aún así, mi voz sonaba débil en ese espacio sombrío y opresivo. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, llenando cada rincón de la habitación, e iluminando fugazmente mis pensamientos en blanco y negro. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería la niña? El llanto se intensificó, vibrando por las paredes de la casa, como si diferentes ecos de un mismo dolor se unieran en un coro desgarrador. Al escuchar ese sonido, un impulso frenético me llevó a investigar la fuente. La muñeca seguía temblando, atrayéndome hacia algo más profundo en la casa. A medida que avanzaba, sentí que la atmósfera se espesoraba, haciendo que cada inhalación se volviera más pesada. Caminé, buscando el origen del llanto, y finalmente llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y un ligero resplandor azulada se filtraba desde el interior. La curiosidad me impulsó a empujar la puerta y entrar. Lo que vi me detuvo en seco. En el centro de la habitación, había un pequeño altar. Velas apagadas estaban dispuestas alrededor de una fotografía descolorida de la niña. Era ella, más joven, y su rostro irradiaba una tristeza que me hizo sentir un nudo en la garganta. La muñeca, ahora más pesada en mis manos, parecía reconocerlo también. Mi corazón se aceleró, uniendo ambos puntos, pero algo me decía que solo había comenzado a desentrañar un hilo de esta historia. En una esquina, vi un viejo diario, su tapa gastada y arrugada. Me acerqué y lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos y palabras temblorosas. A medida que leía, me di cuenta de que describía una serie de eventos devastadores que habían ocurrido en la casa. La muerte de un pequeño, la locura de una madre, y el culto a manos de la muñeca, que se decía que contenía un trozo del alma de la niña. Me sentí atrapado, ahora no solo estaba lidiando con un espíritu atormentado, sino con un legado maligno. Pero había algo más, una frase repetida que resonó en mí con un eco temeroso: ella solo quiere ser feliz de nuevo. Me hizo cuestionar mis propias intenciones. ¿Estaba atrapando a un ser inocente o a algo más oscuro? Un sonido repentino, como un arrastre, se escuchó detrás de mí. El aire se volvió gélido, y el llanto que había percibido se convirtió en un grito preciso, rompiendo mis pensamientos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. La puerta se cerró violentamente, y con un susto, giré sobre mis talones. La figura de la niña apareció de nuevo, esta vez más clara, como si atravesara el umbral de otro mundo. Su cara estaba pálida, y en sus ojos había una mezcla de furia y tristeza que me dejó helado. «¿Por qué no me dejaste ir?», murmuró con una voz que parecía provenir de un mundo lejano. No pude hablar, atrapado entre el miedo y la culpa. La muñeca comenzó a vibrar en mis manos, casi con vida. El llanto se intensificó, y en ese instante, comprendí que mi decisión en los próximos segundos podría cambiarlo todo. Tenía la muñeca, pero, ¿había en verdad algo en mí que podría ayudarla? ¿O simplemente estaba dándole más poder a su venganza? «Espera», grité, pero la voz de la niña ya resonaba. Y entonces, en la penumbra, vi algo que me heló la sangre. La muñeca emitía una luz oscura, y de esa luz, emergía una sombra. Y no venía sola. Sonreía al peligro inminente. Mientras las sombras comenzaban a converger, supe que la historia que estaba a punto de vivir iba mucho más allá de lo que había imaginado. Capítulo 6. Las sombras se arrastraron por el suelo, como serpientes al acecho,
y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La figura de la niña seguía allí, inmóvil, observando cómo las sombras danzaban a su alrededor. La muñeca temblaba en mis manos, su energía pulsante llenando la habitación y haciéndome sentir un deseo extraño de moverme hacia la luz oscura que emanaba. ¿Qué quieres de mí?, logré balbucear, mi voz temblando con cada palabra. La niña, con su rostro etéreo, se inclinó levemente hacia mí. «Libérame», dijo, y su voz resonó dentro de mi mente, como una melodía perdida del pasado. Pero había una nota de desesperación en sus palabras que me hizo dudar. ¿Estaba pidiendo ayuda o reclamando venganza? Las sombras, ahora unidas en una forma nebulosa, comenzaron a girar. Sentí que a su paso, la temperatura descendía, y el aire se volvió difícil de respirar. Todo mi cuerpo quería correr, pero las piernas se sentían como si estuvieran hundidas en barro. La muñeca brilló intensamente, y un rayo de luz pareció atravesar la oscuridad. «No puedo hacerlo sin ti», dijo la niña, sus ojos irguiéndose y apagándose a medida que el terror se apoderaba de la habitación. La madre no entendió. Su afirmación me hizo temblar. ¿Era su madre la responsable de toda esta oscuridad? Quería gritarle que eso no era mi problema, pero sabía, en el fondo, que estaba aquí por una razón. Las páginas del diario seguían resonando en mi mente, la locura de una madre. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, aunque una parte de mí temía escuchar la respuesta. La multitud de sombras se detuvo en seco, como si esperaran una señal. Ella nunca dejó que me fuera, la niña me miró intensamente. Ella atrapó cada pedazo de mí, y la muñeca es su canal. Necesito que hagas lo que ella no pudo. La luz de la muñeca comenzaba a desvanecerse, y su vibración se volvió frenética. La sombra empezó a agitarse, y como un rugido oscuro, la sala resonó con un profundo eco. Mi mente luchaba entre ayudar a la niña o huir de esa casa maldita. «No estás sola», le dije, aunque mi voz sonó más como una súplica que como una afirmación. «Quiero ayudarte». La niña pareció vacilar, y el torbellino de sombras titiló al escuchar mi promesa. Las sombras formaron un rostro, uno que recordé del diario. La madre. Su figura se alzó feroz y amenazante, iluminando la habitación con un resplandor de odio. «No puedes liberarla», dijo con una voz gutural que parecía provenir del horizonte mismo. «Ella es mía. Siempre lo será». «No», grité, pero sin poder evitarlo, sentí que la muñeca se movía, como si decidiera por mí. En un instante de claridad, supe que debía romper el ciclo. Tal vez, solo tal vez, la respuesta a todo esto estaba en los objetos antiguos o en los rituales escritos en el diario. A medida que la tensión crecía, la muñeca dejó de temblar por un momento. Su rostro inerte me miró, y en ese silencio, comprendí que el poder de decisión ahora recaía en mí. Con un movimiento decidido, estreché la muñeca en mis manos. «Sálvala», grité, aunque no sabía el precio que tendría que pagar. Y de repente, todo se volvió blanco. La luz oscurecida se expandió, y mis sentidos se desvanecieron. Entonces comprendí, la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. Desperté en un lugar diferente, un espacio inmenso y vacío. La habitación era como un eco de la anterior, pero sin sombras. Las paredes estaban cubiertas de una bruma ligera, y la luz era difusa, como si proveniera de todos lados a la vez. No había grietas ni ventanas, solo un suelo liso que parecía absorber cualquier sonido. Confundido, me levanté lentamente. «¿Dónde estoy?», murmuré, aunque no esperaba respuesta. Pero al dar un paso adelante, sentí que algo me observaba. Entonces la niña apareció de nuevo, su figura etérea brillando con más intensidad que antes. Su expresión, una mezcla de temor y esperanza, creó un torbellino de emociones en mi pecho. «Te encontré», dijo con voz suave, pero la urgencia en su tono era palpable. «Eres el único que puede ayudarme». «¿Ayudar cómo?». «Todo es confuso», respondí, tratando de comprender por qué me encontraba aquí en lugar de en la sala sombría. «Debemos enfrentar a mi madre. Su poder aquí es más fuerte», explicó, mientras la oscuridad de su pasado parecía rodearla. «Tú eres el vínculo. La muñeca te ha elegido.
Recordé el brillo de la muñeca en mis manos, su energía que parecía conectarnos. Pero la idea de enfrentar a esa madre oscura me paralizaba. Pero no sé cómo, admití, sintiéndome pequeño ante la enormidad de la tarea. La niña extendió una mano y, aunque dudé, la tomé. En ese instante, vislumbré un camino que se abría ante nosotros, como si el aire mismo respondiera a nuestra unión. El espacio comenzó a cambiar, las paredes distorsionándose y girando. En un parpadeo, la habitación se transformó en un vasto paisaje de sombras que se movían, como si tuvieran vida propia. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí de nuevo. Es donde las almas atrapadas son llevadas. Mi madre guarda su poder aquí, dijo la niña, con los ojos llenos de determinación. Debemos rescatar lo que le pertenece. El eco de una risa helada resonó a lo lejos y, con él, un sentimiento escalofriante de ser observado. Miré a mi alrededor, los contornos de las sombras se amontonaban como si se prepararan para correr en nuestra dirección. La madre. Debía ser ella. Tú no deberías estar aquí, gritaron las sombras, sus voces un estruendo imponente. La risa se intensificó. La niña se aferró a mi mano con fuerza, y su brillo comenzó a debilitarse en el caos que nos rodeaba. Confía en mí, dijo. Su fragilidad en ese momento me hizo más consciente del peligro. Yo confío. ¿Pero qué hacemos?, respondí, sintiendo que cada segundo contaba. Recuerda la muñeca. Usa su poder. Convoca lo que eres capaz de proteger, instó, sus palabras resonando como un mantra en mi mente. Sin pensarlo más, saqué la muñeca. Su luz comenzó a brillar, intensa y pura. Miré a la niña, cuya energía parecía revitalizarse a su alrededor. Las sombras retrocedieron ante tanto resplandor, abriendo un camino hacia el corazón de la oscuridad. Esto no solo era una batalla por la niña, sino por todas las almas atrapadas en la vorágine de su madre. Pero mi corazón se tambaleaba con el peso de lo que enfrentaba. No puedo, no estoy listo, murmuré. Debe serlo, insistió la niña. La luz de la muñeca me envolvió, y sentí una fuerza desconocida atravesar mi ser. Entonces, con determinación renovada, seguí su mirada. Adelante, grité, y juntos, nos lanzamos hacia el abismo oscuro que se avecinaba. Pero en ese momento de valentía, la atmósfera cambió de nuevo. Una nueva voz apareció, una que sonaba más fuerte y presente que las sombras. No pueden escapar, resonó, y sentí que el miedo se adentraba en mi corazón. La madre estaba más cerca de lo que pensé, y la revelación empezó a apretar como un nudo en mi estómago. No solo debía liberarlas a ellas, sino también liberarme a mí mismo. ¿Qué pasaría si no optaba? ¿Qué ataduras me esperaban en el fondo de esta oscuridad? La lucha estaba lejos de terminar y sabía que debía enfrentar lo que venía. Pero el verdadero desafío apenas había comenzado. Capítulo 8. La luz de la muñeca se intensificó a medida que avanzábamos, empujando las sombras hacia atrás como si fueran humo. Sigue así, no te detengas, dijo la niña, pero su voz se perdía entre risas inquietantes que resonaban en el aire. Cuanto más corría, más fuerte se sentía el poder de la muñeca en mis manos. Pero también podía percibir un creciente frío a mi alrededor, como si algo estuviera intentando envolvernos. La madre de la niña estaba cerca, cada vez más presente. Ayúdame a protegerlas, tú puedes hacerlo, suplicó, sus ojos fulgurantes reflejando la luz brillante. Debemos encontrar a las almas. Si lo hacemos, ella perderá su fuerza. ¿A qué almas te refieres?, pregunté, la incertidumbre retumbando en mi mente. Pero no tenía tiempo para más preguntas. Las sombras se agitaban, intentando llegar a nosotros con sus garras negras y desgastadas. Cada alma atrapada le da poder. Debemos liberarlas, a cada una, para debilitarla, respondió la niña, su voz resonando con una claridad que me hizo entender la urgencia de nuestra misión. De repente, un destello de luz emergió en el horizonte sombrío. Ahí, señalé. Era un pequeño grupo de figuras etéreas atrapadas en una esfera de oscuridad. Sus rostros eran visiones desgastadas, llenas de tristeza. Como llegamos hasta ellas, casi grité, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí.
Concentrarte en el poder de la muñeca, insistió, y de pronto, su figura se desvaneció. Yo me encargaré de las sombras. Tú llama a las almas. Sin pensarlo, levanté la muñeca en alto. Libérense. Salgan de su prisión, grité. La luz empezó a Pelsing, brillando y resonando con fuerza y determinación. Y lo inesperado sucedió. Las almas, al escuchar mi llamado, comenzaron a fluir hacia mí con una luz tenue pero esperanzadora. Pero mi felicidad se desvaneció rápidamente. Las sombras se abalanzaron hacia la niña, un grupo voraz roído por la desesperación. No, grité, tratando de correr hacia ella, pero algo me detuvo. Era como intentar correr a través de una pared invisible. Déjala en paz. La muñeca respondió a mis deseos, y su luz estalló en una aurora deslumbrante, desplazando la oscuridad que me contenía. Fue como si la muñeca quisiera ayudarme a romper esas ataduras metafóricas que me mantenían al margen. Las sombras comenzaron a gritar mientras se desvanecían. No puedes destronarnos, se escuchó, pero algo en su tono era menos amenazante. Tal vez el poder de la muñeca las estaba debilitando. Mientras tanto, las almas atrapadas flotaban hacia mí con gratitud en sus ojos. Una de ellas se acercó, una mujer de aspecto cansado. Gracias, gracias por liberarnos, dijo en un susurro. Pero antes de que pudiera responder, la madre de la niña emergió de la oscuridad. Era un ser colosal, envuelto en sombras que pulsan, desbordando un odio que se podía sentir en el aire frío. Tú, mortal, has interferido con mis designios, siseó. La energía en el espacio pareció cambiar, como si todo se detuviera momentáneamente. ¿Por qué haces esto? Suéltalas, grité, el pánico y la determinación mezclándose en mí. Las almas estaban a salvo, pero yo sabía que la batalla real apenas comenzaba. No puedes salvar lo que pertenece a la oscuridad. Retumbó su voz como un trueno. Con un movimiento de su mano, las sombras corrieron hacia mí, como un mar imparable de desesperación. Sentí la muñeca vibrar y su luz se intensificó con un destello brillante. No podía permitir que me atrapara, ni a mí ni a las almas. Esto no termina aquí, grité, y de algún lugar profundo, una fuerza poderosa se despertó. El verdadero desafío estaba delante de mí, pero ahora sabía que no estaba solo. Con la muñeca y el respaldo de las almas liberadas, estaba a punto de enfrentar a la madre. La oscuridad no prevalecería. ¿Pero podría mantenerme firme ante la tormenta que se desataba a mi alrededor? Capítulo 9. La madre de la niña dejó escapar una risa cargada de malicia, y las sombras cobraron vida con su risa, como si se sintieran empoderadas por su furia. Crees que puedes resistir, pero no tienes idea de lo que enfrentas, dijo, y esas palabras me erizaron la piel. Sin embargo, no era el momento de mostrar miedo. Recordé la luz de la muñeca, su cálida energía palpitando en mi mano. No tengo miedo de ti, grité, aunque en el fondo me temía a mí mismo. Torné mi enfoque hacia la esfera que contenía a las almas y elevé la muñeca nuevamente. Libérense, amigas. Suéltenme. La luz de la muñeca brilló más intensamente, emanando destellos que iluminaban mis alrededores. Las almas que habían sido liberadas empezaron a rodearme, formando una barrera de luz frente a la marea de sombras. Estamos contigo, murmuraron en un coro de voces suaves y esperanzadoras. Entonces, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. La madre de la niña parecía frágil por un instante. Entre las sombras, una forma más delgada y débil se vislumbraba detrás de ella. Era la niña, atrapada entre las garras de su propia madre. Déjala en paz, grité, tratando de profundizar en la conexión entre las luces de las almas y la muñeca. No puedes tocarla, la madre rugió, extendiendo sus manos hacia mí. Con un movimiento rápido, enviaba sombras hacia mí, pero la luz de la muñeca las repelía, como si fuera un escudo impenetrable. Pero no podía bajar la guardia. El aire vibró con energía, a medida que la batalla entre luz y oscuridad se intensificaba. Las almas necesitan ser liberadas, recordé las palabras de la niña. Debo ayudarla a romper el ciclo. Exhalé y cerré los ojos. Imaginé cómo las almas flotaban en libertad, libres del tormento.
Abrí mis ojos con renovado fervor. Centrémonos. Todo el mundo, únanse a mí, grité hacia las almas, y algo en mí cambió. Su luz comenzó a fusionarse con la muñeca, creando un halo resplandeciente. No, la madre de la niña chilló, notando la fuerza que se acumulaba. En ese instante, la esfera de sombras que rodeaba a la niña comenzó a tambalearse. No puedes hacer esto, dijo, más asustada que furiosa. Soy más fuerte de lo que piensas, respondí, sintiendo que la muñeca y las almas me respaldaban. Con cada palabra que pronunciaba, la luz brillaba más intensamente. Las sombras se contorsionaban, desesperadas por contenerme. Suéltenla, exigí, y la muñeca resonó con un eco casi divino. La esfera de sombras crujió, y por un momento, vi que las sombras parecían retirarse. Fue como si temieran la luz y la conexión creada por las almas y yo. Pero entonces, las garras oscuras se lanzaron hacia mí de nuevo, tomando formas monstruosas. Vamos, aguanta, me dije a mí mismo. No puedo rendirme ahora. Levanté la muñeca con todas mis fuerzas. A todas las almas atrapadas, libérense, grité. Ante mis ojos, la luz estalló con un brillo fulgurante, y las almas, al unísono, comenzaron a resonar. Un viento cálido y fuerte rodó a través del lugar, empujando las sombras hacia atrás. Un último grito desgarrador pero lleno de impotencia escapó de la madre de la niña mientras las sombras se desvanecían, como nubes oscuras dispersándose tras la lluvia. Miré nuevamente hacia la esfera. La niña se encontraba allí, libre. Lo hicimos, exclamé, sintiéndome ligero. Pero a la vez, un escalofrío recorrió mi espalda. El eco de la risa de su madre aún llenaba el aire. La lucha no había terminado. Una nueva oscuridad se cernía sobre nosotros, y yo podía sentirla acercarse. Nos estaban observando. Capítulo final, la luz brillante comenzó a desvanecerse. La niña, ahora libre, flotaba hacia mí, su expresión llena de esperanza, pero los ecos de la risa de su madre seguían resonando en el aire. Las sombras que había enfrentado aún estaban presentes, atisbando desde las esquinas como depredadores a la espera de su momento. ¿Lo hicimos?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. La niña asintió, pero su mirada era inquieta. Ella estará furiosa. No se detendrá aquí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La madre, con su poder y su rencor, no podía simplemente desaparecer. La energía de las almas liberadas giraba a nuestro alrededor, pero su luz comenzaba a atenuarse. La conexión se sentía frágil, como un hilo delgado a punto de romperse. Debemos irnos, urgió la niña, y mientras tomaba su pequeña mano, sentí el peso de la muñeca en la otra. Esta realidad estaba empezando a desvanecerse, y la sensación de ser observado se intensificaba. Corrimos hacia donde habíamos entrado, pero cada paso era una lucha. Las sombras parecían capturarnos, envolviéndonos y dificultando nuestro avance. ¿Cómo podemos salir de aquí?, grité, el pánico comenzando a apoderarse de mí. La muñeca en mi mano vibraba, como si reconociera la inminente amenaza. Usa su poder, dijo la niña, sus ojos brillando con determinación. Tú puedes hacerlo. ¿Pero cómo?, pregunté, la pregunta latente mientras la oscuridad se cerraba aún más. Piensa en las almas liberadas. En la luz que enfrentó a tu madre, me recordó. Así que, apreté la muñeca con todas mis fuerzas y solo entonces comprendí que su esencia provenía no solo de la niña, sino de cada alma que había encontrado su camino hacia la paz. Vengan, todos, grité. Con la muñeca alzada, sentí como la luz volvía a intensificarse. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la esencia de la muñeca y el amor de las almas que había liberado formaran un escudo. Vamos, exclamé, tirando de la mano de la niña mientras la luz nos envolvía. Logramos salir por el umbral de sombras justo cuando un fuerte grito resonó detrás de nosotros, un eco lleno de rabia y dolor. El aire volvió a aclararse, y caímos en una realidad diferente. Despertamos en el salón de esa casa antigua, la luz del día entrando a raudales por las ventanas. La muñeca quedó detrás, inerte, pero había una calma en el ambiente. Había hecho lo que debía, había enfrentado lo que llevaba tanto tiempo presente.
La niña sonrió, su figura se desvaneció lentamente, y mientras desaparecía, me miró una vez más. Gracias, susurró, su voz aún resonando en mi cabeza. Recuerda siempre, ser libre es un acto de valentía. Yo asentí, sin poder expresar todas las preguntas que quedaban. Era una mezcla de alivio y confusión. La casa estaba vacía, pero aún me sentía consciente de la oscuridad que aún acechaba. Mientras me levantaba, eché un vistazo a la muñeca. Aún allí, o el eco de su risa burlona. Una parte de mí sabía que aunque la niña había encontrado su paz, la historia no había terminado. Nunca volví a ese pueblo. A veces, me despierto en medio de la noche sintiendo su presencia, oigo la risa lejana y me pregunto si realmente se fue. Ahora, cada vez que veo una muñeca, no puedo evitar sentir un escalofrío en la espalda. La oscuridad vive en los secretos. Nunca podremos volver a ser los mismos. Y entonces me pregunto, ¿vale la pena desenterrar lo que podría estar mejor enterrado? La búsqueda de la verdad siempre puede traer sombra, y yo, aún no estoy seguro de si la luz está más allá.